Buenos días a todos, espero que todos se encuentren bien. Continuando con las sesiones de producción artesanal, esta charla teórico-práctica responde a la pregunta de los pequeños productores de maíz pueden producir con requerimientos mínimos de materiales su propio formulado de Bacillus thuringiensis. Vamos a ver a continuación. ¿Y quién es Bacillus thuringiensis? Es una bacteria entomopatógena que cuando tiene todos sus nutrientes crece en forma de bacilo, de cilindro o de salchicha, ¿de acuerdo? Aquí tienen una fotografía de un microscopio de barrido, su forma de crecimiento cuando tiene todos sus nutrientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando se agotan sus nutrientes? En esta gráfica de crecimiento con respecto al tiempo lo podemos observar. Aquí están los bacilos, aquí está creciendo porque tiene todos sus nutrientes. Y resulta que cuando se le agota algunos de sus nutrientes, forma una unidad de resistencia y prevalencia, ¿sale? Que se llama espora. Esta esporita es muy resistente y hasta que encuentre un nuevo nicho donde tenga las condiciones o todos los nutrientes, va a volver a germinar y se va a volver a formar el bacilo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando está esporulando, ¿sale? Volviendo al bacilito de aquí, cuando está esporulando, también forma un cristal. Este cristal está hecho de proteínas, ¿de acuerdo? De proteínas que le dan la actividad insecticida. Una vez que la esporita y el cristal maduraron, ¿sale? Se lisa el bacilo y se libera la esporita y el cristal, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos unidades infectivas de Bacillus thuringiensis, las principales, ¿de acuerdo? Pero resulta que durante el crecimiento vegetativo también produce otras proteínas con actividad insecticida, en menor proporción, pero también son importantes. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Bien, el cristalito que está en mayor proporción o que produce en mayor proporción son proteínas CRI, ¿sale? Esas son su principal arma, ¿de acuerdo? Pero también hay algunas cepas, algunas variedades que producen otras proteínas, ¿de acuerdo? Proteínas CID también, que también se cristalizan. Se producen en menor proporción que las proteínas CRI, pero también se producen en algunas variedades. También hay otras proteínas que se producen durante el crecimiento vegetativo. Estas comúnmente se secretan al medio. Por eso es muy importante aplicar todo el extracto que ustedes producen de la bacteria, ¿sale? Estas dos proteínas se producen en menor proporción comparadas con estas dos que se cristalizan, ¿de acuerdo? Pero para que se vayan con la información de que Bacillus thuringiensis no solo produce un tipo de proteína insecticida. Bien, ¿cómo es que actúa los formulados de Bacillus thuringiensis? La esporita y el cristal es lo que tienen todos los formulados, ¿de acuerdo? Y debe ser muy importante que contenga ambos, o al menos el cristal, ¿de acuerdo? Bien, los formulados se aplican en el follaje del cultivo, viene el insecto, lo ingiere, viaja a través de su intestino ese cristalito y por el pH del intestino del insecto el cristalito se solubiliza, ¿de acuerdo? A una proteína que todavía no es activa. Sigue avanzando en su intestino y hasta que llega al intestino medio, esa proteína que no es activa, ¿sale? Es cortada por enzimas, proteasas,
mismas del intestino, que están en el intestino del insecto, y así es como se libera la proteína que ya tiene actividad insecticida, ¿de acuerdo? Esta proteína va y reconoce ciertos receptores de las células del intestino del insecto y le produce poros en sus células. Entonces queda un flujo libre de todo lo que hay en el intestino a la hemolinfa. Y entonces así muere el insecto. Muy bien. ¿Qué pasa con las variedades de Bacillus thuringiensis? ¿Hay una sola cepa o hay varias? Pues resulta que la diversidad de Bacillus thuringiensis es amplia, ¿sale? Y aquí les resumo los 3 órdenes de insectos que Bacillus thuringiensis puede controlar, ¿de acuerdo? La variedad Kurtaki y Aizawa son las variedades que controlan lepidópteros, ¿de acuerdo? Pero también hay otras variedades que nos ayudan a controlar dípteros y coleópteros, ¿sale? Y es muy importante que ustedes sepan qué variedad están produciendo. Muy bien. Ahora sí, entrando directamente a la parte de producción de la bacteria, les voy a compartir cuáles son los factores claves para producir esta bacteria, ¿de acuerdo? Bien, lo importante que nos interesa es producir el ingrediente activo, ¿de acuerdo? El cristal, las proteínas insecticidas, ¿sale? Y también las esporitas, ¿de acuerdo? ¿Y qué necesitamos nosotros para producir biomasa? Necesitamos un sustrato que nos dé la energía necesaria para que nosotros produzcamos esa biomasa necesaria, ¿de acuerdo? Para que se produzca la esporita y el cristal. Pues ese sustrato es una fuente de carbono. Muy bien. La fuente de carbono no es otra cosa más que los carbohidratos que necesita la bacteria para producir biomasa, ¿de acuerdo? La esporita y el cristal. Y aquí en esta lista les pongo todos los carbohidratos que puede asimilar la bacteria, ¿sale? Entonces, por ejemplo, que ustedes tengan disponibles granos de maíz, podrían ser usados como sustrato porque son ricos en almidón y en general la mayoría de granos, ¿de acuerdo? También el trigo, el arroz, ¿de acuerdo? Es importante también su fuente de nitrógeno, ¿sale? Resulta que a Bacillus thuringiensis no le gustan las fuentes de nitrógeno inorgánico. Asimila muy bien las fuentes de nitrógeno orgánicas, las proteínas, ¿sale? Entonces ustedes pueden usar harinas de soya o de pescado para suplementar sus sustratos. Bien, otro factor clave durante la producción de esta bacteria es la oxigenación, ¿sale? Hemos tenido casos donde nos consultan que por qué no les está esporulando su bacteria y resulta que no mantienen oxigenados sus cultivos, ¿sale? Es muy importante la oxigenación, ¿sale? Si la producción es líquida, tienen que inyectar oxígeno. Y si la producción es sólida, tienen que asegurar que el sustrato sea poroso. Muy bien. ¿Qué hay de la temperatura? La temperatura también es muy importante. Y a esta bacteria le gusta crecer a los 30 grados centígrados, ¿de acuerdo? Les va a crecer por debajo de los 30 grados, ¿sale? 25, 24 o por encima de los 35. Pero o les va a crecer lento o la van a estresar, ¿sale? Y no van a producir muy bien los cristalitos y las esporas. Entonces, si ustedes pueden mantener sus cultivos a 30 grados centígrados, van a obtener los mejores rendimientos de producción de cristales y de esporas. ¿De acuerdo?
Bien, ya se los había adelantado en la diapositiva anterior. Esta bacteria se produce en dos sistemas de cultivo. Cultivos líquidos, ¿sale? Todos los nutrientes están en una fase acuosa, líquida, ¿de acuerdo? Y se usan estos bioreactores, ¿sale? Pero también se puede producir en cultivo en medio sólido. Este es un reactor de charolitas. Aquí se ven unas charolitas y dentro de esas charolas hay sustrato sólido, donde crecen los microorganismos. Muy bien. El cultivo en medio líquido no es otra cosa más que agua con todos los nutrientes. ¿Sale? Entonces, en la fase acuosa es donde se desarrolla la bacteria. Los matraces es un ejemplo claro de un cultivo en medio líquido. También están los bioreactores en diferentes escalas. ¿Sale? Estos son bioreactores de 5 litros que los usan principalmente las industrias. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otros ejemplos. Matraces agitados, recuerden que tienen que estar oxigenados. Una forma de oxigenar los matraces es agitándolos. Y ya les había comentado, los bioreactores hay en diferentes escalas, ¿de acuerdo? Y los que están aquí en acero inoxidable son de escala industrial. Bien, ¿qué pasa con el cultivo en medio sólido? ¿Sale? Aquí hay una gran diferencia. Los sustratos son sólidos, no hay una fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces los sustratos tienen que contener la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno, ¿sale? Ahí sobre los sustratos es donde la bacteria va a crecer. Y entonces es muy importante que sus sustratos sean porosos, ¿sale? O en algunos casos ustedes agreguen algún texturizante para aumentar su porosidad. ¿Por qué? Porque si no son porosos, no va a haber una buena oxigenación y su bacteria no va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces estos son los dos principales sistemas de cultivo. Los cultivos líquidos, donde la fase es completamente acuosa, y los cultivos sólidos, donde se usan sustratos sólidos orgánicos, donde la fase continua es aire. ¿Sale? Bien, entonces vean, aquí hay diferentes presentaciones de cómo es que se hace la fermentación sólida en matracitos, que sería escala laboratorio, en columnas de 1 kilogramo, también que son en pruebas de laboratorio, o en recipientes de 5 kilos. Y también hay bioreactores que se usan en la industria, ¿de acuerdo? Un ejemplo es la empresa Biocon de la India, que usa la fermentación sólida para producir microorganismos de interés biotecnológico. ¿Sale? Y aquí es el ejemplo de charolas. Dos operadores están monitoreando el crecimiento de estos reactores en charola. Bien, ¿qué sustratos van a usar o qué sustratos pueden usar? La idea es que de la fermentación sólida es aprovechar todos los sustratos que se consideren desechos, ¿sale? Desechos de la producción agrícola, desechos de la producción agroindustrial, ¿sale? Por ejemplo, el salvado de trigo, que es con lo que ustedes van a trabajar. Entonces, lo importante es que sea considerado un desecho, también que tenga carbohidratos y que tenga proteínas. Y si se puede, algunos minerales. ¿De acuerdo? Y lo importante también es que sea un sustrato y que esté disponible en la región de los productores. Bien, nosotros hemos estado trabajando con la producción de Bacillus thuringiensis en este tipo de sustratos para escalarlo
a una producción artesanal. Entonces, vean, lo primero que los estudios que nosotros hicimos fueron a nivel laboratorio, de acuerdo, en matracitos, recipientes pequeños. Y aquí les muestro uno de nuestros bioensayos. Este es porcentaje de sobrevivencia con respecto a los días. De un bioensayo con Spodoptera, con gusano cogollero, ¿de acuerdo? Con diferentes proporciones de salvado de trigo, germen de trigo y algunos otros sustratos orgánicos, ¿de acuerdo? Medimos producción de esporas, medimos producción de proteínas, ¿sale? Viabilidad de esporas, pero lo más importante y que les muestro aquí es si realmente funciona o lo que se está produciendo en esos sustratos funciona. Y la prueba contundente pues es un bioensayo. Entonces aquí se los muestro, porcentaje de sobrevivencia con respecto a los días. Y entonces vean como al tercer, cuarto día ya tenemos casi el 0% de sobrevivencia en algunas condiciones. Entonces, sí funciona, sí nos funcionó a nivel laboratorio. Entonces, después lo escalamos. ¿Sale? Después lo escalamos a un sistema que un productor pueda usarlo, ¿de acuerdo? Y resulta que el que nos está funcionando es en bolsitas y el que ustedes van a hacer en la práctica de hoy, ¿de acuerdo? Lo van a hacer ustedes la producción en bolsitas. Esta forma de producir microorganismos se usa mucho para producir hongos entomopatógenos, hongos antagonistas, el caso de tricoderma, pero la diferencia es el sustrato, ¿de acuerdo? Entonces vean los resultados que nosotros hemos obtenido, igual de nuestro bioensayo, sobrevivencia con respecto a los días, también en un bioensayo con Spodoptera, y también tercer, cuarto día tenemos por debajo del 5% de sobrevivencia, ¿de acuerdo? Entonces funciona, es un sistema que funciona y que los productores pueden escalar. Bien, entrando a la sección práctica, van a ser dos fases, una fase de inoculación, ¿de acuerdo? Y estos son todos los materiales que mis colegas les van a proporcionar para la inoculación de su sustrato, ¿sale? Tanto de sus bolsitas como de sus recipientes plásticos, ¿de acuerdo? Todos estos materiales los van a usar para la inoculación y del lado derecho están los materiales para la parte de extracción del principio activo, ¿sale? Nosotros les mandamos unas bolsitas de salvado fermentados donde la bacteria ya creció, ¿sale? Véanla y para que ustedes vean cómo es que crece la bacteria en el sustrato. Y estos son todos los materiales que van a usar para la extracción del principio activo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo van a realizar el proceso de producción en bolsitas? Es un proceso muy sencillo y ahorita lo van a ver. Bien, nosotros les mandamos la bacteria ya activa, el inóculo, en estos vialecitos que están sellados herméticamente, ¿de acuerdo? Nosotros previamente de nuestros conservados activamos la bacteria para que ustedes la usen directamente en la inoculación. ¿Cómo lo van a hacer? Con la ayuda de la jeringa de 5 mililitros, van a tomar 2 mililitros por cada 500 mililitros de agua, ¿de acuerdo? Todo tienen que hacerlo en esterilidad, con ayuda de los mecheros, con su bata, su cubrebocas, su cofia, ¿sale? Una vez que ustedes inocularon su agua, homogenizan, ¿de acuerdo? Para que tengan un inóculo homogéneo. Bien, con ayuda de la jeringa de 50 mililitros y la manguerita van a tomar 110 mililitros y los van a agregar a las bolsitas. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar cuidadosamente uno de los lados de la bolsa, lo van a separar de su otro extremo y van a abrir un orificio. Hay dos opciones. Les mandamos
unas puntitas de 10 mililitros que tiene en filo, tienen una puntita afilada para que ustedes puedan perforar un lado de la bolsa, solo un lado, ¿de acuerdo? Perforan un lado de la bolsa y ustedes se van a ayudar para inocular el sustrato en las bolsitas, ¿de acuerdo? O la otra opción también les mandamos un bisturí y le pueden hacer un orificio con el bisturí a un solo lado de la bolsa y ustedes pueden introducir la manguerita, ¿sale? Dentro de la bolsa. Es importante que ustedes no toquen ninguno de los extremos de la manguera, ¿de acuerdo? Incluso cuando ustedes vayan a poner la manguera en la jeringa de 50 mililitros, procuren tomarla con la bolsa para que eviten el contacto con alguno de los extremos de la jeringa, ¿de acuerdo? Una vez que está inoculado, con ayuda de cinta masking, van a sellar el orificio, ¿de acuerdo? Sellan su orificio, una vez que lo tengan sellado, agitan muy bien o mezclan el sustrato para que se homogeneice muy bien. Tiene que quedar lo más homogéneo posible, ¿de acuerdo? Después, esas bolsitas se incuban a 30 grados, ¿sale? ¿Cuántos días se incuban? De 5 a 6 días, ¿sale? Una vez que termina su fermentación, que hayan pasado 5 o 6 días, van a tener ya su bacteria lista para que ustedes puedan extraer el cristalito y las esporas. Y ahora sí viene la parte de extracción del principio activo, ¿de acuerdo? Para esto van a preparar su INEX. Lo van a preparar al 0.01%. Les mandamos por ahí INEX, puntitas y una micropipeta para que ustedes preparen su INEX. ¿Cuánto van a poner? 300 mililitros por cada bolsa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer? Cortan lo más cercano a la grapa, su bolsita, la cortan, ¿de acuerdo? Y ustedes agregan su INEX al 0.01%. Lo agregan, después sellan muy bien la bolsita, pueden hacerle pueden darle varias vueltas a la bolsita para que les quede bien sellada. Y lo que van a hacer es agitarlo unos 2 minutos, ¿de acuerdo? Después, con ayuda de la bolsita de organza, ¿sale? Ustedes van a filtrar todo el bagacito del salvado dentro de la bolsita de organza, ¿de acuerdo? Y el recipiente que les mandamos para que ustedes hagan el filtrado es una cubetita plástica de 1 litro. Les va a funcionar muy bien. Una vez que hayan separado su bagacito de su extracto, lo van a guardar en su recipiente plástico también de tapa que les mandamos. Y ya, con eso ustedes tendrían su extracto listo para aplicar, ¿de acuerdo? Esa es la opción que nosotros estamos proponiendo para los productores. Pero también en este paso de la fermentación, el productor también puede poner a secar su fermentado y una vez que está seco, lo muele y va a obtener un polvo, que ese polvo después lo tiene que resuspender para que lo aplique en sus cultivos. Pero son las dos opciones que nosotros estamos proponiendo. Bueno, eso sería todo y cualquier cosa estamos a la orden. Nos vemos.